Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Introducción a la Instrumentación. Vamos a seguir viendo esto que trata sobre diagrama de bloques. Pues vamos a ver ahora el análisis de datos para diseñar procesos químicos. El contexto es pues datos de separación de fases, puntos de fusión y puntos de ebullición. Los conceptos, pues la presentación visual versus la verbal de datos. Una pregunta definitoria, aquí es una pregunta al azar. ¿Por qué es incómodo para una persona zurda conducir un automóvil con transmisión manual? Hay que tratar de responder esta pregunta. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esta pregunta en esta parte. Usamos los puntos de ebullición para especificar las temperaturas en los separadores de líquido y gas del proceso de amoníaco. Seleccionar la temperatura del separador puede ser tedioso, especialmente si los datos no están ordenados por punto de ebullición. Pero hay otra razón por la que los datos pueden haber sido difíciles de asimilar. Los datos tabulados están en una forma verbal, mientras que la mayoría de las personas asimilan mejor los datos en un formato visual. Nosotros usamos los puntos de ebullición para especificar las temperaturas en los separadores de líquido y gas del proceso de amoníaco. Seleccionar la temperatura del separador puede ser tedioso, especialmente si los datos no están ordenados por puntos de ebullición. Pero hay otra razón por la que los datos pueden haber sido difíciles de asimilar. Los datos tabulados están en un formato verbal, mientras que la mayoría de las personas asimilan mejor los datos en un formato visual. Los puntos de ebullición de la tabla se presentan como símbolos, ¿sí? Lo que tenemos aquí: amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, metano, agua, dióxido de carbono, ¿sale? La lista de números son difíciles de asimilar y analizar para algunos ingenieros. Más bien, un gráfico es más natural para algunos ingenieros. O sea, para unos es más fácil entender esto con una tablita y para algunos otros es mucho más fácil entender esto mediante el uso de gráficos. Entonces, depende de cada uno de los que estemos analizando o estemos revisando este tipo de problemas. Una alternativa gráfica a la tabla de los puntos de ebullición trazados es una línea de temperatura. Una alternativa gráfica a la tabla son los puntos de ebullición trazados en una línea de temperatura. Mira, aquí tenemos, esto es lo mismo que tenemos en la tabla, pero simplemente está ubicado en una forma gráfica. Desde mi punto de vista, para mí es mucho más complicado poder analizar gráficamente. Yo, por ejemplo, entiendo más de esta manera, viendo una tablita y viendo los datos, pero hay quienes entienden mejor de esta forma, ¿vale? Si el objetivo es separar metano y dióxido de carbono, dibuja una línea a menos 120 grados Celsius, que es lo que estamos analizando, ¿vale? Todas las sustancias a la izquierda de la línea vertical son gases y todas las sustancias a la derecha son líquidos. Tenemos gases y líquidos. Entonces, si queremos separar el metano y el dióxido de carbono, pues simplemente nos ubicamos en ese punto y de aquí para acá tenemos sólidos y líquidos y de aquí para acá tenemos gases. Digo, si para ti es más fácil verlo gráficamente, pues también déjamelo en los comentarios para poder trabajar con algo que puedas asimilar mejor. La presentación visual de los datos permite ver que puntos de ebullición, la presentación visual de los datos permite ver que los puntos de ebullición son similares y que los puntos de ebullición están bien separados. Las sustancias con puntos de ebullición similares son más costosas de separar mediante separación líquido-gas. La presentación visual también muestra la temperatura del separador en relación con la temperatura ambiente a más o menos 20 grados Celsius. Las separaciones criogénicas muy por debajo de la temperatura ambiente requerirán una costosa refrigeración. Entonces, ¿por qué no es natural que una persona zurda conduzca un automóvil con transmisión manual? Pues bueno, los automóviles con transmisión manual suelen tener la palanca de cambios a la derecha del conductor. Si uno es zurdo, realizar esa tarea con la mano derecha no es natural. Entonces, de manera similar, si uno es un asimilador visual, usar datos presentados en un formato verbal no es natural. Entonces, siempre tenemos que ver a lo que nosotros se nos haga más fácil de entender. Posiblemente una tablita, posiblemente un gráfico, posiblemente un mapa mental, etc. La manera que tú entiendas mejor es la manera que debes de seguir trabajando. Convenciones para diagramas de flujo de procesos químicos. El contexto, pues, son todas las operaciones unitarias, ¿no? En general. Conceptos: combinadores frente a mezcladores, bombas frente a compresores y cruce de corrientes frente a las mezclas de corrientes. Pregunta definitoria. ¿Cómo se, Pregunta definitoria. ¿Cómo se representan unidades de procesos específicos en un diagrama de flujo? Bueno, cada proceso químico es una colección de unidades interconectadas por corrientes. Este es este es el concepto de operaciones unitarias. El primer paradigma y el paradigma más veterano o más venerado
Ese es el concepto de operaciones unitarias. El primer paradigma y el paradigma más venerado ha optado por el incipiente adoptado por la incipiente disciplina de la ingeniería química a principios del siglo XX. Las 5 unidades más comunes son las siguientes: reactores, intercambiadores de calor, bombas, mezcladores y separadores. Estas son las unidades más comunes que se van a ocupar en todos tus diagramas. ¿Vale? El diseño y la operación de estas 5 unidades, que existen en cientos de encarnaciones, son el enfoque del plan de estudios de ingeniería química tradicional. Además, la mayoría de los planes de estudios de ingeniería química tienen un curso de laboratorio de alto nivel titulado Operaciones Unitarias. Como vimos en el proceso de amoníaco, el reactor suele ser la unidad clave de todo el proceso. ¿Vale? El reactor a menudo dicta si el proceso es químicamente posible. Los separadores son secundarios solo al reactor. Los separadores son secundarios solo al reactor en la mayoría de los procesos. El rendimiento de los separadores a menudo determina si un proceso es económicamente posible. Los separadores son secundarios solo al reactor en la mayoría de los procesos y el rendimiento de los separadores a menudo determina si un proceso es económicamente posible. Los ejemplos de separadores incluyen secadores, filtros, absorbedores, extractores y centrífugas. El método utilizado para separar una mezcla, condensación, evaporación, cristalización, filtrado, etcétera, generalmente se indican mediante un símbolo descriptivo en el diagrama de flujo. ¿Se podrá agregar unidades adicionales al proceso de amoníaco? Claro que se pueden agregar. Los reactivos deben mezclarse antes de ingresar a un reactor, no solo combinarse. Simplemente combinar harina, huevos, agua y bicarbonato de sodio no es suficiente. Los reactivos deben mezclarse para poder hornear un pastel. El mezclador más simple combina dos o más corrientes en una corriente homogénea. Aquí tenemos un mezclador, entre la corriente A, entre la corriente B, se mezclan y sale una corriente AB o A más B. La representación de algunas unidades de proceso tienen formas y atributos que describen visualmente la operación de la unidad. Por ejemplo, una hélice al final de un eje indica mezcla. Pues aquí tenemos básicamente un mezclador. Lo podemos indicar de esta manera, este es un mezclador, o simplemente pues poner un cuadrito con una hélice que indica que lo que está dentro se está mezclando. Entonces podemos representarlo así o así sin ningún problema en nuestro diagrama de bloques. ¿Sale? Entonces aquí es muy notorio de que se trata de un mezclador para no confundir este bloque con un reactor. Los mezcladores son importantes para sólidos y líquidos. Los gases como el nitrógeno y el hidrógeno se mezclan bien sin mezclador. Nos olvidamos de agregar bombas al proceso de amoníaco. Los fluidos generalmente se mueven en un proceso mediante bombas. Una bomba aumenta la presión de un fluido y el fluido fluye de una presión alta a una presión más baja. ¿Vale? O bien, se puede aumentar la presión del fluido para condensarlo, de gas a líquido o acelerar una reacción química. Una bomba genérica se puede representar de la siguiente forma. Tenemos la baja presión, que es la corriente A, entra a la bomba y pasa a una alta presión, la corriente A. ¿Sale? Entonces podemos representar una bomba en nuestro diagrama de bloques también con un cuadrito y colocándole un nombre. Debido a que los líquidos y los gases responden de manera diferente a un aumento de presión, un gas se comprime mientras que un líquido no. Entonces, se utilizan diferentes unidades para distinguir esa referencia. Una bomba centrífuga para líquidos se puede representar de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos por lo general una bomba centrífuga se representa mediante este simbolito que está aquí. Es prácticamente un trapecio y un circulito, ¿sale? Esto de aquí representa una bomba centrífuga. Tenemos que el líquido entra por aquí y sale por esta parte. Mientras que un compresor centrífugo de gas puede representarse de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos un compresor de esta manera, entra la corriente y sale la corriente. Obviamente esto es para gases, el anterior era para líquidos. Entonces podemos representarlo de esta manera o simplemente de esta otra. Un expansor de gas o una turbina es similar al compresor de gas anterior, pero con flujos invertidos. Prácticamente este de aquí está mirando hacia el otro lado. Aquí tenemos una turbina. Es lo mismo que el compresor, simplemente que este está viendo hacia la izquierda y este está viendo hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí tenemos un compresor y aquí tenemos una centrífuga. ¿Vale?
Necesitamos algunas válvulas para controlar los flujos. La representación más simple de una válvula en una corriente es la siguiente. Aquí tenemos una válvula y tenemos la corriente que está pasando a través de ella. Esta es la forma más común de representar una válvula. Finalmente, ofrecemos convenciones estilísticas. Finalmente, ofrecemos convenciones estilísticas para diagramas de flujo. Cuando sea conveniente, el diagrama de flujo de proceso debe comenzar en la esquina superior izquierda y fluir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esa es la mejor forma de hacer nuestros diagramas. Los flujos de entrada deben comenzar en la periferia del diagrama de flujo y los flujos de salida deben terminar en la periferia. Para los separadores, los gases deben salir por la parte superior de la unidad y los líquidos o sólidos deben salir por la parte inferior. Evite cruzar las corrientes, ¿sale? Si las corrientes deben cruzarse, indique explícitamente si las corrientes se mezclan o no. Un diagrama de flujo con dos flujos como se muestra a continuación es ambiguo. Aquí no sabemos si realmente las corrientes se están cruzando o se están mezclando. No sabemos aquí qué está pasando, qué quiere decir esto que estamos viendo aquí. Entonces, ¿se mezclan los contenidos de las corrientes? No lo sabemos, no sabemos ahí porque no está representando nada, ni siquiera nos está diciendo si se están mezclando, si están pasando una encima de otra, si otra está por arriba, está por abajo, no sabemos cuál es cuál, tenemos desconocimiento, por lo cual necesitamos especificar bien esos cruces o especificar bien esas mezclas. Si los contenidos de los flujos se combinan y dividen, indíquelo explícitamente con un divisor o un combinador, como se muestra en el diagrama central a continuación. Entonces, si las corrientes se están mezclando, tenemos A, B, y estamos mezclando y se dividen en AB por un lado y AB por otro lado. Entonces, se mezclan y se dividen estas corrientes de esta manera. Y aquí está una forma de identificarlas para una mejor visualización. Entonces, las corrientes se combinan y se dividen. Ahí está. Si las corrientes se cruzan sin mezclar, esto debe indicarse como se muestra a continuación. ¿Sale? Lo que hacemos es simplemente, si esta se encuentra en la parte de abajo, lo que hacemos aquí es poner una especie de montecito que indica un salto, que quiere decir que esta que está aquí está por la parte de arriba y que esta de aquí se encuentra por la parte de abajo. Simplemente se están cruzando las corrientes en mi diagrama, pero no se están mezclando. Simplemente una está encima de la otra. Si esta estuviera por encima, pues hacemos el salto de este lado. Simplemente es poner esta pequeña curvita para indicar que no se están mezclando. Simplemente está una por encima de la otra. Entonces, la corriente principal debe de estar intacta cuando las corrientes se cruzan. Solo se deben usar líneas horizontales y verticales para corrientes en un diagrama de flujo. Las puntas de flecha deben aparecer solo donde una corriente termina en una unidad, no en una curva en la corriente. Siempre deben de estar las puntas de flecha al final donde indica la dirección. Un diagrama de flujo de proceso debe ser legible y preciso. Una representación de una unidad debe tener una forma lógica y mostrar corrientes que entran y salen en ubicaciones lógicas en la forma. Por ejemplo, un reactor debe ser un rectángulo largo con exactamente una corriente de entrada y otra de salida. ¿Sale? Un separador debe tener una corriente de entrada y dos o más corrientes de salida, con la corriente menos densa saliendo por la parte superior y la corriente más densa saliendo por la parte inferior. Ojo con esto, es importante ver esto, ¿no? La menos densa por la parte de arriba y la más densa por la parte de abajo. Tengan mucho cuidado cuando se trata de separadores. Hablemos del diseño de procesos químicos y solución creativa de problemas. Definición del problema real en la resolución sucesiva de problemas. ¿Cuál es el contexto? Bueno, un proceso para purificar heptano. Ok, vamos a hablar de un proceso para purificar heptano. Los conceptos, bueno, separación basada en puntos de fusión y separación por reactividad química. La pregunta definitoria para este caso es cómo se baja uno de un elefante. Gracioso, pero al final de cuentas es muy importante. La creación de un diagrama de flujo de proceso para un proceso químico o físico es el corazón del diseño de ingeniería. Estos diagramas de flujo, sin embargo, a menudo son difíciles de concebir y un ingeniero debe usar muchas habilidades para desarrollar el diseño óptimo. Uno de los primeros obstáculos para muchos diseños es la falta de definición adecuada del problema a resolver. Redefinimos el problema durante nuestro diseño del proceso de amoníaco. Por ejemplo, en el problema con el efluente del quemador de metano, no era separar el hidrógeno del oxígeno, sino no tener oxígeno en el efluente. Es mucho cuidado, aquí hay que definir qué estamos haciendo en cada una de nuestras operaciones. Otro ejemplo fue el metano en la corriente de hidrógeno.
El objetivo no era purificar el hidrógeno, sino tener una fuente de hidrógeno adecuada para reaccionar con nitrógeno para producir amoníaco. Las sustancias químicamente inertes mezcladas con hidrógeno son aceptables. O sea, todas las sustancias que sean químicamente inertes mezcladas con hidrógeno son aceptables. O sea, que pasarán como si nada, entran y salen y no influyen en la reacción. Eso es lo importante. Entonces, todas las que sean inertes son aceptadas en el proceso. Consideremos lo siguiente, consideremos lo siguiente. Usted diseña un proceso químico que usa N-heptano como solvente. El N-heptano debe tener una pureza del 99.999% cuando ingresa a su proceso. Durante el proceso, el N-heptano adquiere una impureza, 10% de ipropanol, también conocido como alcohol isopropílico. Ahí tenemos el proceso, tenemos los reactivos del proceso químico y los productos, ¿sale? El heptano debe de entrar a 99.999%. Y también vemos que durante el proceso, pues tiene una imperfección. Entonces tiene 10% de propanol y sale solamente 90% de heptano. Entonces, por supuesto, debemos reciclar el N-heptano, ¿sale? Pero primero debemos purificar el N-heptano. Antes de reciclarlo o mandarlo otra vez al proceso, hay que purificarlo. Entonces, nuestro reto es así. El problema es separar N-heptano de ipropanol. Ese es el primer reto. Esta simple declaración del problema tiene un significado sutil. Compare esto con separar ipropanol y N-propanol heptano. Compare esto con separar ipropanol y N-heptano, lo que implica que deseamos producir N-heptano de alta pureza e ipropanol de alta pureza. Entonces, hay que definir bien lo que estamos diciendo. Aquí dice que vamos a separar N-heptano de este ipropanol. Aquí me dice que vamos a separar ambos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el contexto que estamos colocando o de lo que estamos hablando y la forma que estamos indicando nuestro proceso. Nosotros solo deseamos producir una corriente de N-heptano de alta pureza. No nos importa si el ipropanol es impuro. Como hicimos varias veces en nuestro diseño del proceso de amoníaco, investigamos la posibilidad de separar N-heptano por diferentes fases o por diferencia de fases. Comenzamos con la separación más eficiente, líquido-gas o sólido-gas, para la cual necesitamos conocer los puntos de ebullición. De nuevo, lo que tenemos que hacer es una tabla con los puntos de ebullición. Entonces tenemos aquí la tabla de los puntos de ebullición para purificar N-heptano. Tenemos que el punto de ebullición del N-heptano es de 98.4 y del ipropanol es de 97.8. Entonces, es factible evaporar el gas ipropanol del líquido N-heptano, pero los puntos de ebullición están muy cerca. En teoría, cualquier diferencia en los puntos de ebullición puede aprovecharse para una separación líquido-gas, pero en la práctica el proceso puede resultar demasiado costoso. Es prudente considerar otros métodos. Otro método es la separación sólido-líquido. Para explorar esta posibilidad, agregamos una columna a nuestra tabla. Puntos de ebullición y puntos de fusión para la purificación del heptano. Entonces ahora lo que vamos a agregar son los puntos de fusión. El punto de fusión del N-heptano, hay un error, disculpen, es de menos 190.6 y del ipropanol es de menos 126.2. La diferencia de los puntos de fusión es grande, por lo que es factible la separación sólido-líquido. Por debajo de menos 90.6 grados Celsius se formará N-heptano sólido y el ipropanol será líquido. El punto de fusión de una sustancia en una mezcla suele ser más bajo que el punto de fusión de una sustancia pura. La primera unidad de nuestro proceso es, por lo tanto, un separador sólido líquido. Ahí tenemos separador, entra heptano y propanol. Y finalmente, pues sale nuestra parte de propanol líquido que estamos buscando o que estamos tratando de separar. ¿Sale? Y el heptano sólido. Antes de que me digas que estoy equivocado en hacer esa separación, si el heptano sale sólido por la parte de arriba, tenemos un sólido líquido. Lo más común es pensar en base a lo que hemos estudiado que el heptano debería salir por la parte de abajo porque es un sólido, ¿no? Analicemos el por qué no. Como el N-heptano es menos denso que el ipropanol, el sólido flota sobre el líquido y por esa razón es que se obtiene por la parte de arriba, ¿sale? Por esa razón. Para la separación sólido-líquido es más difícil que la separación líquido-gas por al menos 3 razones. Pero la separación sólido-líquido es más difícil que la separación líquido-gas por al menos 3 razones. Un sólido se separa de un líquido más lentamente que un gas se separa de un líquido. Debido a que un gas es un factor de aproximadamente 1000 menos denso que un líquido, las burbujas de gas se elevan rápidamente a través de un líquido. Pero un sólido orgánico es solo un factor de
aproximadamente 1.2 o más diferente en densidad de un líquido orgánico. Las partículas sólidas asientan o ascienden muy lentamente a través de un líquido. Ese es el problema que tendríamos con este tipo de equipos. Un segundo problema es el transporte de los flujos de productos. Ambas salidas de un separador líquido-gas son fluidos que se bombean fácilmente a través de tuberías. Los sólidos del separador sólido-líquido requerirán un manejo especial, como una extrusora o una cinta transportadora. Pero quizás el tema más importante es que qué tan limpiamente se separan las fases, mientras que puede ser posible producir un líquido sin sólidos mediante filtración o sedimentación, por ejemplo, normalmente no es posible producir sólidos sin líquido. Entonces, dada la opción, elija la separación líquido-gas sobre la separación sólido-líquido, pero no tenemos elección. Entonces, la salida de nuestro separador sólido-líquido es la siguiente, ¿sale? Tenemos ahí el separador sólido-líquido, estamos entrando 90 heptano, 10% propanol, y estamos sacando propanol líquido con heptano disuelto en el líquido. Y bueno, acuérdate que esto flotaba, entonces el heptano sólido mojado con líquido arrastrado. Aquí tenemos heptano sólido con líquido arrastrado. Acuérdate que no lo podemos sacar 100% seco. La impureza en la corriente líquida es de poca importancia. Lamentamos perder algo de N-heptano, pero puede que no sea factible recuperar todo el N-heptano. El líquido arrastrado con el N-heptano sólido plantea un problema. Nuestro nuevo enunciado del problema se convierte en lo siguiente. Problema: reducir o eliminar el líquido arrastrado por el N-heptano. Problema: reducir o eliminar el líquido arrastrado por el N-heptano sólido. ¿Y cómo se elimina el líquido de un sólido? Pues hay muchas posibilidades, ¿no? Podemos poner filtración, decantación, no sé. Vamos a analizar cuál sería la que podemos ocupar. Entonces, ¿qué sólidos secamos de forma rutinaria? ¿Cómo se elimina el agua de la ropa después del lavado? Hay muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, para eliminar el agua tendemos nuestra ropa y por diferencia de humedades o por el aire, pues empieza a secarse, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primer paso es el centrifugado, también conocido como centrifugadora. El siguiente paso es el secado del aire o el secado al aire. Quizás podríamos soplar aire o algún otro gas sobre el N-heptano húmedo a menos 100 grados Celsius. ¿Creen que ustedes eso sea posible? Podría ser, puede ser que sí. Al lavar los platos, una vez fue común secar los platos con una toalla, ¿no? Entonces, quizá podríamos diseñar una cinta transportadora absorbente para sacar el N-heptano sólido. Podría ser, mientras se va transportando, pues se va secando, ¿no? La centrifugación, el secado al aire o el secado con toallas puede funcionar. Sin embargo, cada uno es probablemente costoso, especialmente porque el N-heptano sólido debe secarse a menos 100 grados Celsius, y es dudoso que cualquiera de los métodos que pueda eliminar todo menos el 0.001% de líquido para producir un 99.999% de N-heptano. Es difícil con esos métodos. Entonces, un mal planteamiento del problema restringe e indebidamente nuestras ideas. El problema no es que el N-heptano esté húmedo con líquido. El verdadero problema es que el líquido es ipropanol. Separar N-heptano e ipropanol es difícil. Entonces, lavamos el N-heptano sólido con un líquido que es más fácil de separar del N-heptano, ya sea por destilación o quizás por inmisibilidad líquido-líquido o extracción líquido-líquido. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama ahora de esta forma. Esto es lo mismo que teníamos, solamente que ahora lo vamos a someter a un proceso de lavado, ¿sale? Tenemos un líquido de lavado y tenemos heptano sólido mojado con líquido de lavado. Entonces aquí tenemos ya una nueva subsección, ¿no? Teníamos lo que propusimos primero, separador líquido, sólido líquido. Eso iba a pasar un poquito de heptano mojado, donde lo íbamos a meter a un lavado. Ahora que lo metemos a ese lavado, pues va a salir heptano sólido mojado con un líquido de lavado. Entonces ahora tenemos otro líquido y tenemos otro problema. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué es un líquido de lavado adecuado? ¿O cuál sería un líquido de lavado adecuado? Necesitamos una sustancia que sea líquida a menos 100 grados Celsius y cuyo punto de ebullición sea diferente del N-heptano. Pero hay mejores criterios para el líquido de lavado. Lave con un líquido que no se necesite separar del N-heptano. Entonces, podríamos revisar la química de nuestro proceso y tal vez encontrar un líquido compatible, pero ya conocemos un líquido compatible con el N-heptano de nuestro proceso.
Entonces, lavar N-heptano sólido con N-heptano líquido, el proceso para purificar el metano se vuelve de la siguiente manera. Entonces, una intención es que lavemos el mismo heptano sólido con heptano líquido. Y entonces, con eso, pues podríamos tener un heptano sólido más puro, ¿sale? Entonces, el proceso para purificar el heptano se vuelve de la siguiente forma. Estábamos en el lavado y ahora simplemente vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar un equipo fusor, ¿sale? Donde lo que vamos a hacer es simplemente lavar el sólido de heptano con líquido heptano. Es lo que vamos a estar haciendo en esta parte de aquí. Entonces, la temperatura del N-heptano líquido reciclado para lavar el N-heptano sólido debe estar cerca de su punto de congelación para minimizar la fusión del N-heptano sólido. La separación sólido-líquido seguida del lavado debería funcionar. El proceso se puede mejorar aún más reciclando el efluente de N-heptano más ipropanol de la lavadora a la corriente de 90% de heptano más 10% de propanol. El efluente de N-heptano más ipropanol de la lavadora no se puede reciclar a la corriente que ingresa a la lavadora. Esto no permitiría que el propanol salga del circuito de lavado fusor, excepto por una corriente de purga en el reciclado. Entonces aquí también podríamos poner una corriente de purga como lo hicimos en el proceso de amoníaco. La purga tendría el mismo caudal de ipropanol que la corriente que sale de la lavadora en el diseño anterior. Hay un mejor diseño. La declaración inicial del problema, separar el N-heptano del ipropanol, no restringirá porque implica que necesitamos separar el N-heptano del ipropanol. No nos importa lo que pase con el ipropanol. Entonces, puede destruirse en el proceso de purificación del heptano y el verdadero problema es, pues bueno, lo dejamos para el siguiente video. Espero que este video te haya gustado y nos estamos viendo en la siguiente sección para ver cómo solucionamos este problema. Muchas gracias por tu tiempo. Bye bye, chicos.